Bueno, quiero hablar de los efectos de todo esto con don Emiliano García Coso, que es experto en Derecho Internacional, profesor en Comillas y CADE y decano internacional de la Universidad Colombiana Sergio Arboleda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, Emiliano. Muy buenas tardes, don Xavier. Muchas gracias por la invitación. Supongo que te habrá sorprendido, como a todos nosotros, la retirada de la embajadora. Sí, porque ya supone subir el tono de la discusión entre dos personas que ocupan uno la presidencia de España y otro la de Argentina, y que están utilizando cuestiones de poderes del Estado para tratar de resolver una situación que no debería haber pasado de las primeras declaraciones. Y hay que destacar también que la responsabilidad recae un poco en el mismo, un poco no, recae en el ministro Óscar Puente cuando mencionó la posibilidad de consumo de sustancias psicotrópicas por parte de Milei. Independientemente de que se coincida o no ideológicamente con él, no es la manera de que un ministro que representa al Estado español se dirija al presidente elegido por los argentinos. Bueno, la gestión de la diplomacia en España es un tremendo fracaso en la época de Pedro Sánchez. Vimos, por ejemplo, la ruptura con Argelia, que nos ha costado muy buenos millones de euros a los españoles por el capricho de cambiar nuestras alianzas tradicionales argelinas por las marroquíes. Ahora vemos la gestión que se está haciendo de esto, que se considera un asunto de una gravedad bueno, acérrima y que afecta a la consideración del Estado español fuera de sus fronteras, con un ministro Álvarez, también un torpe, que dice que no, la ruptura, la embajadora la traemos para España con carácter definitivo, ha dicho algo parecido a eso. Bueno, todo esto son torpeza tras torpeza del lado de España, del lado de España. Los argentinos, más allá de que Milei, que podía haberlo hecho, ha decidido no disculparse y se ha envalentonado en las explicaciones, pues la verdad es que eso cree usted que tiene un componente electoral de cara a las elecciones al Parlamento Europeo en lo que toca a Sánchez. Sí, sí, está claro que dentro de esto hay una estrategia política para las elecciones que hay entre el 6 y el 9 de junio, intentando remontar un poco las perspectivas del Partido Socialista en las elecciones al Parlamento Europeo, tratando de utilizar de nuevo la amenaza de la ultraderecha. Y como bien ha señalado usted, pues hay que tener visión de Estado y política de Estado para ser conscientes que, independientemente del enfrentamiento personal que entre jefes de Estados no es lo habitual ni debería ser lo habitual, hay una serie de intereses culturales, sociales y económicos muy importantes, porque una de las comunidades más importantes de ciudadanos de origen español está en Argentina. El volumen de inversiones españolas en stock ronda ya los 18.000 millones, con presencia española en toda una serie de sectores estratégicos en la economía argentina que necesita de esas inversiones extranjeras. El intercambio comercial, pues España tiene un pequeño déficit con Argentina, pero exportamos productos transformados frente a productos fundamentalmente agrícolas, y por lo tanto cualquier crecimiento de esta tensión puede llevar a que haya consecuencias económicas para empresas estratégicas españolas, y por lo tanto tendríamos que hacer primar esos intereses generales, comunes de España y de las empresas españolas, para tratar de evitar que se puedan tomar contramedidas, porque también incluso se ha dejado caer por parte de España que hará cierta presión en la Unión Europea desde el punto de vista del famoso acuerdo que llevamos negociando 20 años con Mercosur, y donde está implicada Argentina, y que puede llevar a que Javier Milei, pues dentro, digamos, de esas contramedidas que pueda adoptar en este tipo de tensiones diplomáticas, pues decida, junto a Brasil, mantener ese veto a la aprobación unánime del acuerdo Mercosur, que sería la creación de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que generaría muchos beneficios tanto para las personas como para los intereses económicos de ambas regiones. Por lo tanto, esperemos que esto se calme y que el señor Álvarez decida quitar esa retirada de la embajadora española sin herida, que es más que otra cosa una pataleta diplomática, y que no esperemos y deseamos que no tenga ninguna otra consecuencia más allá de eso. Bueno, se habla de considerar a Milei persona non grata, incluso de impedirle que ingrese en territorio español. No sé si el gobierno de España está en condiciones de hacer eso o no, pero algunos terminales próximos a Moncloa señalan que por ahí va el camino. Bueno, para que podamos contrastar debidamente si es desproporcionada o no la decisión española, yo creo que hay dos formas. La primera,
analizar los elementos que dice el Gobierno de España, que es que fue un agravio, un insulto terrible sobre el Estado español, sobre nuestra dignidad democrática, sobre, en fin, tal, yo creo que esto está bastante claro, que se queda fuera lo de la señora del presidente, y luego tal vez analizar las cosas que lleva soportadas España de algunas bocas del populismo iberoamericano. Por ejemplo, nadie reaccionó contra México cuando AMLO decía barbaridades de España, o nadie ha reaccionado en muchas otras ocasiones en las que el populismo nos ha dedicado invectivas que sí se podían considerar que afectaban al buen nombre de España en su conjunto, no al buen nombre particular del matrimonio Sánchez-Gómez. Sí, efectivamente, como bien señala, hay una diferente respuesta en función de quién emita opiniones que creo que son más graves las emitidas en su caso por el señor AMLO, puesto que afectaba a todo el proceso histórico de las relaciones entre España e Hispanoamérica, desde el punto de vista de llamarnos genocidas directamente. Y ahí no hubo ningún tipo de reacción, salvo pues alguna llamada en los circuitos diplomáticos, pero no hubo retirada del embajador español en México. Por lo tanto, es un poco desproporcionado y muestra también un poco el desconocimiento, porque el señor Milei, las declaraciones que ha hecho aquí en Madrid, pues atienden un contexto muy específico, también de una presentación de un partido político español, de Vox, y que hay que analizarlo y verlo en esa dinámica electoral nacional e internacional, que también se puede trasladar a muchas de las opiniones que se expresan por parte de algunos otros partidos de otro orden ideológico y que nadie hace aspavientos respecto a la misma. Y dudo mucho que puedan prohibirlo si realmente el presidente Milei vuelve el 20 de junio, que es lo que ha dicho que tenía intención de hacer. Pues recordemos que es el presidente del gobierno de la República Argentina, por lo tanto, tiene una serie de inmunidades que, salvo alguna cuestión que se nos esté escapando, dudo mucho que puedan prohibir la entrada a un jefe de gobierno, sobre todo si no viene en visita privada, sino que viene también en visita oficial. Es decir, no creo que lleguen a declararle persona non grata, porque eso sería entrar ya en una dinámica de conflicto directo con Argentina. Y la situación, sinceramente, se está escapando, digamos, de la proporcionalidad y sin tener en cuenta esos otros intereses que creo que son los que deben primar en la relación entre España y Argentina, que ha sido tradicionalmente buena, y que las inversiones fluyan, los intercambios comerciales fluyan y sobre todo también las sociedades, porque tenemos a muchos argentinos residiendo aquí con doble nacionalidad y sobre todo que tenemos casi 500.000 de origen español que residen en Argentina. Por lo tanto, busquemos la mesura y no saquemos las cosas de su marco electoral, que es donde se ha producido esta nueva tensión. ¿Este incidente podría traer alguna nube a la cumbre iberoamericana? Sí, claro, sí, porque ya habitualmente ya ha habido alguna otra situación de tensión y por lo tanto pues puede generar, digamos, situaciones o encuentros no deseados y bueno, pues lo ideal es que, teniendo en cuenta que esta cumbre iberoamericana se trata de reforzar los lazos históricos, culturales y económicos, pues que una situación particular por comentarios, especialmente por ambas partes, pero iniciada por un lado, pues no debería desembocar digamos, en la afectación de la relación de España con los países hispanoamericanos, en tanto en cuanto debemos ser puente y no destruir esos puentes. Sí, vaya nombre ha ido usted a elegir, el de puente, ¿no? Que es el origen del problema, ¿eh? Por ahí ya está fino ahí. Don Emiliano García Coso, un placer enorme tenerte en el programa. Te agradezco mucho tu participación en el mismo. Te deseo una feliz tarde. Muchas gracias, Xavier, igualmente.